se preguntarán, ¿qué hago con una nariz de payaso? Pero me interesa entender qué tan curvados somos o cómo podríamos medir nuestras curvas. Entonces, por ejemplo, yo podría decir que mi nariz es tan grande como esta nariz de payaso, o por ejemplo que aquí en mi cuello yo puedo ver que es tan curvado como una cebolla, o, o mi cabeza, por ejemplo, es similar a esta esfera, digámoslo así, o quizás aquí lo que me queda de cintura también se podría apreciar que es tan curvo como eso que está ahí, ¿sí? Ese concepto de compararnos un poco con algo que es esférico, que es curvo, nos lleva al concepto matemático de curvatura, ¿sí? Hay cosas que uno, por ejemplo, podría decir aquí esto se ve como curvo, pero cuando yo lo comparo con una esfera, entonces yo veo aquí que esto en realidad no se parece mucho a una esfera, en realidad tan curvo no es. Entonces ahora les voy a mostrar unas pequeñas láminas en donde intento explicar el concepto de curvatura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno antes de pensar en cosas sólidas, en cosas como nuestro cuerpo, podría pensar en qué tan curvada es una línea. Y entonces cuando yo empiezo a mirar qué tan curvada es una línea, podría comparar yo una línea recta que va de un punto A hasta B con una línea roja, por ejemplo, que está ahí, o con esa línea verde, o con ese semicírculo que se ve ahí en azul, ¿sí? Entonces, uno puede empezar a pensar como cuál sería el camino óptimo. Entonces, el camino óptimo, la distancia más corta, yo podría compararla entre esas tres, y ahí yo podría ver que la azul es mucho más larga que la negra, y entonces en consecuencia veo que unas se tuercen más que otras, ¿ya? Entonces, ¿cómo se mide este concepto de torcer? Entonces, en cada punto, así como yo lo estaba haciendo con mi cuerpo, podría yo colocar una pequeña circunferencia y podría ver qué tan curva es esta circunferencia. Entonces, a medida que se curva más, la distancia que se va haciendo entre esos caminos es mucho más grande que la distancia rectilínea. Esa es una cosa, ¿ya? Este concepto de que uno podría colocar una circunferencia por este lado o una circunferencia por este otro lado es lo que se define como la curvatura. Aquí hay un cierto radio que es el que uno compara de la circunferencia que se ve. Aquí hay un punto, aquí hay una recta de tangencia. Entonces, para los que saben un poco más de matemática, uno puede determinar cuál es la recta tangente y a partir de eso puedo ver cuál es el círculo que más se parece, y entonces defino este concepto que es el de curvatura, que entre paréntesis, sin entrar en mayores detalles, se podría decir que es 1 dividido por el radio, y que puede ser positivo o negativo dependiendo si la circunferencia está en este sentido de la curva o en este otro lado de la curva, ¿sí? O en la izquierda o en la derecha, o arriba o abajo, depende de cómo uno lo dibuje, ¿ya? Y ahí hay ciertas propiedades que, por ejemplo, a medida que el radio se hace mucho más grande, como este número es 1 partido por r, entonces esto se va a hacer cada vez más similar a una recta, ¿sí? Y a medida que se va haciendo más pequeño, es mucho más cercano a una circunferencia y se hace cero, ¿ya? Entonces ahora aquí se explica un poco lo que uno hacía con la esfera. Si uno toma una esfera cualquiera, puede decir qué tan parecida es la superficie que tengo en cuestión a esa esfera. Entonces aquí, por ejemplo, uno lo puede ver en una cortina que en este lado aparece la esfera y es similar, o por el otro lado se podría ver allí, así como lo hicimos con el casco primero como en la cabeza, o por fuera como en la cintura, ¿sí? En la idea del cóncavo y del convexo, ¿ya? Sophie Germain introdujo el concepto de curvatura media, y esa curvatura media lo que a uno le permite es hablar de superficies minimales. Entonces, una superficie va a ser minimal cuando, por ejemplo, uno en el punto ve que la curvatura media es 0. Entonces, de nuevo, sin entrar en detalles matemáticos, es como si yo pudiera colocar una esfera por acá arriba
y una esfera por acá abajo y esas fuerzas se hacen cero y ahí, digámoslo, es donde yo estoy obteniendo esos puntos que son los puntos que llamamos minimales, ¿ya? Eso uno lo puede ver en una papa frita, en una silla de montar o por ejemplo a veces las hojas que se caen de los árboles. Es como que hay una esfera por abajo y una por arriba, pero ambas del mismo radio. Entonces esas fuerzas hacen que se anulen. Eso es lo que pasa justamente cuando uno estudia las pompas de jabón, ¿ya? A grandes rasgos, de nuevo, sin entrar en mayores detalles, eso es lo que está pasando, es la noción matemática de lo que es tener curvatura cero, y ahí entonces era lo que teníamos del juego que nosotros vimos en el cual trabajamos con el área de superficies, primero en el plano y después en el espacio, y tratábamos de comparar cuáles eran las superficies con área mayor y con área menor. Entonces primero hicimos el problema en el plano, en donde dábamos una cuerda fija y tratábamos de calcular cuáles eran las superficies que tenían mayor área pero con un cierto perímetro fijo, y entonces podíamos primero la comparación entre tres superficies regulares con distintos lados, polígonos regulares con distintos lados, y entonces aquí podíamos concluir que el área que mayor era el del hexágono, y claramente a medida que esto se va torciendo, se va perdiendo área. Entonces, a medida que yo lo hago más curvo, voy ganando área. Y eso entonces te obliga a que aquí el área que yo voy a poder ganar va a ser cuando tenga una circunferencia, ¿ya? ¿Por qué no? Por ejemplo, podríamos también pensar, ¿por qué no puede ser una elipse? Entonces, cuando tú piensas en que si acaso puede o no puede ser una elipse, cuando yo reviso si acaso puede ser una elipse, es como si hago la misma pregunta cuando tengo un cuadrado y un rectángulo con el mismo perímetro fijo. ¿Cuál va a tener mayor área? Entonces, ¿es el rectángulo el que tiene mayor área o en realidad es el cuadrado? Y entonces ahí uno tiene un típico problema de esto de maximización o minimización. Entonces, a medida que yo voy haciendo pequeño, entonces voy perdiendo aquí una longitud grande que la que voy ganando al lado en comparación no es mayor. Entonces, por eso tiendo siempre a hacer la figura más simétrica y esa es la que te da la obtención de mayor área, ¿ya? Y eso uno puede hacer la cuenta matemática y resulta. Y funciona. Dentro de las preguntas que se hicieron de cuáles eran las habilidades y objetivos matemáticos que uno podía lograr con esta actividad, en su mayoría ustedes respondieron que el objetivo era modelar, ¿sí? El objetivo de esta actividad era más que nada modelar. Siempre están todas las habilidades presentes, pero algunas en mayor o menor medida, y eso depende mucho de las preguntas que uno realiza. Dentro de los objetivos, claramente este era un problema que estaba enfocado en geometría, no solamente, no por el hecho de que hacer cuentas, uno va a estar haciendo cosas, bueno, siempre estoy haciendo cosas con números y estoy haciendo cosas con álgebra porque puedo hablar de hacer, o sea, perdón, de funciones porque puedo escribir las funcionarias y cosas así, pero en realidad estaba mucho más preocupado de la forma, ¿sí? Mucho más preocupada de la forma de las figuras, y todo eso conlleva la parte de la geometría, ¿sí? Que tiene que ver con el estudio de la geometría y bueno, y la medición que también es parte de la geometría. En su mayoría respondieron que esta actividad podría ser aplicada en el curso de octavo, perdón, ahí dice séptimo, me equivoqué, en octavo, y en octavo, claro, porque ahí introdujo el concepto de área, pero otra vez, si es que uno le da distinto enfoque, en segundo medio también podría hablar mucho de el área de superficies. Ojo que el área de superficie en revolución es diferente, no necesariamente cuando uno hace una revolución es, por ejemplo, aquí, si yo hago la revolución de una línea, entonces una línea que es recta, entonces yo la hago vueltas acá y obtengo esta superficie que está aquí, y esa superficie no tiene curvatura, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado con donde uno está colocando los objetivos, pero apunta claramente al cálculo de áreas, que era una de las cosas principales que estábamos considerando en esta actividad, ¿sí?
Eso entonces sería como el resumen de lo que fue la actividad de cálculo de áreas de superficie.